obtener lo que ustedes buscan, que es el conocimiento, ¿verdad? La semana pasada no pude compartir con ustedes, tuve un poquito de quebrantos de salud desde hace 15 días, se dieron cuenta, y sí, me puse un poquito mal, pero pues ya estamos de regreso y pues no quería perder la oportunidad de poder estar con ustedes y compartir pues nuestra última semana de nuestro curso. Espero que hayan disfrutado los conocimientos del licenciado Mario Vivar, es un excelente catedrático, hemos sido compañeros en sede y por ahí me contaron que les había ido muy bien con él, ¿verdad? Me alegro mucho que los conocimientos que él tiene pues también hayan servido para que puedan ustedes también incrementar lo que ustedes están buscando y volverse unos excelentes profesionales también. Entonces vamos bueno, yo creo que ya pasaron un par de minutos, les voy a compartir, como siempre hemos trabajado, nuestras diapositivas y luego vamos a ir a nuestro memorial, que es ya el último que vamos a compartir y pues de ahí ya vamos a avanzar. Bueno, entonces, la semana pasada iniciaron ustedes con los juicios ordinarios. Yo creo que les dio una pequeña introducción y recordaron lo que eran los juicios ordinarios, vieron, si no estoy mal, la unión de hecho post-mortem y la unión de hecho judicial. Creo que también estuvieron viendo el tema de la afiliación y la paternidad, ¿verdad? Y yo creo que terminaron esos temas. Pues hoy continuamos y finalizamos lo que son los juicios ordinarios. Vamos específicamente a entrar a conocer los divorcios por causal determinada, la separación y la partición del patrimonio conyugal. Entonces, vamos a iniciar con nuestras diapositivas y de ahí vamos a ir a nuestro memorial. Entonces, vamos a hablar un poquito de la separación inicialmente, ¿verdad? Recordemos que, según nuestro Código Civil, la modificación del matrimonio se da por la separación y por el divorcio. La separación solo va a modificar el matrimonio en cuanto a que se va a establecer la cesación de la vida en común, ¿verdad? No va a finalizar el matrimonio como es el divorcio. El divorcio sí finaliza el matrimonio, la separación no. La separación solo lo deja así como detenido en lo que transcurre el tiempo que una de las partes desea iniciar el divorcio por causal determinada o pues se puedan poner de acuerdo para que haya un divorcio voluntario. En esta fase de la separación hay separación de cuerpos, que nosotros conocemos cuando pues, se separan los cónyuges sin intervención judicial, sin intervención de un notario que pueda redactar un documento, sino que solamente deciden pues cada uno tomar diferentes caminos por un periodo de tiempo en lo que se divorcia, que es lo que todos conocemos, separación de cuerpo le llamamos. Está la separación legal o judicial, la que se lleva a través de un juicio ordinario, que es el que hemos estado estudiando, y esto pues un juez es el que decide a través de una sentencia, ¿verdad?, distintos aspectos que conforman el matrimonio, empezando, como habíamos hablado, de que va a establecer que va a haber una cesación de la vida en común, o sea, se va a detener por un tiempo esa vida en común, se va a decretar una pensión provisional, se puede dar también la liquidación del patrimonio conyugal que haya dentro del matrimonio sobre esos bienes que hay dentro del matrimonio, tanto bienes muebles como bienes inmuebles, a quién van a quedar la guarda y custodia de los hijos, una pensión para los hijos. Entonces, todo ese aspecto se va a tomar en cuenta también al momento de la separación. Se recuerdan que en nuestra última semana, o hace como 15 días, cuando todavía estuvimos estudiando lo de la fijación de los alimentos, vimos en los documentos que yo les compartí que había un convenio que se había celebrado donde se decretaba la separación también. Y hablamos también de que a través de una escritura pública donde se fijaba la pensión alimenticia, se daba la separación, debía de ser homologado ante el juez de primera instancia e inscrito en el Registro Nacional de las Personas. Ahí es donde entra nuevamente esta separación legal o judicial, ¿verdad? A través de ese sistema de la escritura pública que vimos en ese momento, también se puede dar la separación y pues va a ser homologada por el juez como lo estudiamos en esa oportunidad. Entonces, el fin de la separación es que en determinado momento pueda servir de causal para un
divorcio ordinario si las partes no llegan a un acuerdo para celebrarse por la vía voluntaria un divorcio, ¿verdad? Entonces, continuemos. Hablemos ahora del divorcio. Bueno, del divorcio vamos a tocar un tema que es el divorcio voluntario. Ese tema del divorcio voluntario nosotros no está dentro de nuestro programa, de nuestro pensum, pero sí necesito explicárselos para que ustedes vayan viendo la diferencia cuando hay un divorcio por mutuo consentimiento y cuando hay un divorcio por causal determinada. El divorcio por mutuo consentimiento se da cuando las partes han convenido llegar a disolver ese vínculo matrimonial, ya sea porque ya se pusieron de acuerdo en cuanto a una pensión alimenticia, si en caso hubieran hijos menores de edad, ya se pusieron de acuerdo en cuanto a la fijación de la pensión alimenticia para la esposa, o si la esposa ha decidido voluntariamente renunciar a esta pensión. Ahora, en la actualidad, los jueces de familia son del criterio que ambos cónyuges deben de renunciar, al momento de querer renunciar a ese derecho de la pensión alimenticia de esposa, ambos cónyuges lo deben de hacer. Tanto el hombre como la mujer deben de expresar directamente ante el juzgador que van a renunciar a ese derecho de alimentos. Porque pues ahora por interpretación ellos han llegado a la conclusión de que no solo la mujer tiene derecho de ser alimentada, sino el caballero también, el cónyuge varón también tiene ese derecho. Y si el cónyuge no renuncia en el momento de llevarse un divorcio, pues ese derecho le queda protegido y más adelante puede hacer uso de ese derecho. Entonces, pues para que ustedes lo sepan, ahora en los divorcios voluntarios también se está estableciendo que el varón también debe de renunciar a ese derecho de alimentos si así desea hacerlo o así lo han pactado. En el caso de la guardia y custodia de los hijos, que ya estén de acuerdo quién va a tener esa guardia y custodia, las relaciones familiares deben de quedar debidamente pactados, y lo que vimos, ¿verdad? De cómo se iban a relacionar con el padre o con la madre, los días, las horas, los feriados, como lo vimos en nuestro curso en el momento oportuno. También la liquidación del patrimonio conyugal, que es el tema que vamos a tratar hoy, pero debe de también quedar bien establecido, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. En el caso de no haber bienes, también se debe hacer referencia a que no existieron bienes y también ahora los jueces hacen referencia. Nosotros muchas veces antes que litigábamos hacíamos referencia solo a los bienes inmuebles que hubieron dentro del matrimonio. Ahora los jueces también quieren saber, o nosotros como abogados debemos de establecer en nuestras demandas que no solo se refiere a bienes inmuebles, sino también bienes muebles. También entra dentro de la liquidación de ese patrimonio conyugal. Entonces se debe hacer referencia a las dos clases de bienes muebles y bienes inmuebles, ¿verdad? Para que ustedes vayan tomando nota porque eso no está en la ley, eso lo vemos nosotros en la práctica. Entonces, pues también aquí en la capital platicábamos que así como hay un juzgado con competencia específica para la fijación de pensión alimenticia, en la capital también hay un juzgado con competencia específica para divorcios por mutuo consentimiento. Entonces ustedes pueden ver que pues que sí hay una carga laboral aquí en la capital de divorcios voluntarios, ¿verdad? Los divorcios ordinarios o por causal determinada van a ser conocidos por todos los jueces del ramo de familia. Solo aquí en la capital que hablábamos que era como un modelo que se iba a tratar de seguir, es que existe este juzgado con competencia específica para divorcios por causal determinada. Esta clase de divorcios o de juzgados, la mayoría los ha conocido como el divorcio express. Yo sé que ustedes han escuchado de eso. Y tal vez le llaman divorcio express por la agilidad que hay ahora para poderlo hacer. En el caso de ser voluntario, pues hay dos maneras de poderlo realizar. La primera es de que comparezcan los abogados con las partes, su memorial, se presenta a primera hora en el juzgado y el juzgado lleva una agenda donde los pueden atender el mismo día. Lo único que sí deben de contar con tiempo necesario para esperar en qué momento el juez los va a escuchar. Y pues se da muchas veces cuando las partes tienen el tiempo de poder y de estar todo un día en el juzgado. La segunda opción es que solamente una de las partes, uno de los abogados, presente el escrito
En el plazo de 8 días resuelven, dan una fecha y una hora para celebrar la audiencia, las partes comparecen, se lleva a cabo la audiencia, si todo está pegado a derecho. En la misma audiencia, ahora los jueces, en el caso de juzgado de divorcio por mutuo consentimiento, ellos de una vez pueden optar a renunciar inmediatamente al plazo legal para interponer el recurso de apelación. O sea, renunciar expresamente en ese momento que no desean acogerse a ese plazo y la sentencia en ese momento queda firme. Es más rápido si las partes llegan a ese acuerdo de renunciar ambas a ese plazo, porque ya les fijan nuevamente a los abogados, en este caso, un plazo de 3-4 días para poder extender la certificación de la sentencia y poder hacer su trámite administrativo en el RENAP. Entonces es más fácil. Ahora con el tema de la pandemia ha sido un poco todavía más fácil todavía llegar a una sentencia o a culminar un matrimonio por un divorcio voluntario, porque ahora las audiencias son virtuales, ¿verdad? En el caso de este juzgado, las audiencias las está celebrando virtuales. Cada abogado y su representado en sus oficinas se lleva a cabo una audiencia de 5 o 10 minutos, porque solamente se entra a ver el proyecto de convenio de bases de divorcio, que es esos temas que les acabo de explicar, ¿verdad? De los hijos, de los alimentos, de la pensión, de la liquidación del patrimonio conyugal, y si todo está de acuerdo y expresan de viva voz que están de acuerdo en disolver el vínculo, pues inmediatamente se disuelve en ese momento, ¿verdad? Se renuncia al plazo, una audiencia de 15 minutos está finalizado o disuelto un matrimonio. Entonces es un poco más fácil, ¿verdad? A un divorcio por causal determinada. Entonces ahora ya vimos un poquito el divorcio voluntario para que ustedes tengan la idea de cómo es. Pues ahora vamos a entrar al divorcio por causal determinada, que es un poquito más complejo, un poquito más complicado, tal vez para nosotros como abogados, para encontrar esa causal. Ahorita vamos a ver. Bueno, entonces, recordemos, ¿verdad?, que el divorcio es un medio de disolver el matrimonio. Se va a producir a través de una sentencia judicial, ya sea voluntariamente o por causal determinado. Es siempre un juzgado, un juez, el que va a dictar esa sentencia que va a dar disuelto el matrimonio. Cuando hablamos de controversias dentro del divorcio, para que se dé un juicio ordinario, la ley es bien específica en establecernos por qué medios o cuáles son esas causas por las que una de las partes pueda solicitar ese divorcio a través de un juicio oral, de un juicio ordinario, que es el que conocemos. Son 15, bueno, la ley establece 15 numerales de esas causales, pero a la larga, sí, nosotros podemos ver de que son más causales, porque dentro de una causal a veces hay contempladas 2 y 3. Entonces, si ustedes tienen su Código Civil a la mano, vamos para allá ahora. Y vamos a ir al artículo 155, donde nos establece las causas comunes o las causales que nosotros le llamamos para que se obtenga tanto la separación como el divorcio. En la práctica se da más el divorcio, la separación es un poquito menos que se lleva a la práctica, ¿verdad? Porque las personas no tienen ese entendimiento o ese conocimiento de que lo deben de hacer de esa manera. Entonces muchas veces solo se separan de cuerpos y dejan pasar el tiempo hasta que deciden, pues, ya entablar un divorcio. Vamos a ver en el artículo 155, no vamos a leer todas las causales que están numeradas, sino que me interesa unas cuantas. En el caso de la número 1, en el 155, la infidelidad de cualquiera de los cónyuges. Esta infidelidad puede solicitar esa causal la persona que no fue infiel, ¿verdad? Tiene un plazo para poderlo hacer. Desde que la persona tiene conocimiento de esa infidelidad, pero debe de ser comprobada en el caso vamos a dar el ejemplo del caballero, que pues tiene una relación extramarital, tiene un hijo con esta persona fuera del matrimonio, la esposa se entera, el niño ha sido reconocido legalmente, pues la esposa tiene un plazo de 6 meses desde que tiene conocimiento de ese hecho para poder iniciar o poder solicitar ese juicio ordinario de divorcio utilizando la causal de la infidelidad, y lo va a probar a través de ese certificado de nacimiento de ese niño que nació fuera del matrimonio, ¿verdad? Pero sí tiene 6 meses desde que tiene conocimiento
para poderlo hacer. Si deja pasar esos 6 meses, la ley establece que ella está de acuerdo con esa situación y ahí no hay causal de divorcio. Ahí ella está dando la aceptación de que ese hecho sucedió y pues el matrimonio va a continuar. Entonces, tienen ustedes que poner bastante atención en el momento de las causales. En el caso del numeral 2, aquí es un párrafo algo grande. En el caso de donde establece los malos tratamientos de obra, esa es una causal. Las riñas es otra causal y las disputas continuas es otra causal. Ahí ya llevamos 3 causales en una. Las injurias graves, las ofensas al honor, ahí ya van 5. Y en general, la conducta que haga insoportable en la vida en común. O sea, en el numeral 2 hay 6 causales inmersas en una. Entonces, ustedes deben de, al momento de que les toque plantear un juicio ordinario con esta causal número 2, ustedes tienen que establecer bien cuál de estos rubros que están inmersos en ella es el que ustedes van a utilizar. No pueden utilizarlos todos haciéndolo ver como una misma causal, porque se recuerdan que pues, todo lo que vamos a probar lo que vamos a hacer en juicio tiene que ser probado. Entonces, todas estas características de los tratamientos de obra, las riñas, las disputas continuas, deben de ser probadas una por una. Entonces, debemos de tomar solo una de las que establece el numeral 2. Entonces, ustedes tienen que al momento de que su cliente les haga la consulta o les proporcione los medios de prueba, ustedes tienen que ver en qué encuadra, en cuál de esas características o esas aristas encuadra las pruebas que ustedes tienen. Entonces, hay que tener cuidado con ese numeral 2 al momento de utilizarlo como causal, porque hay muchas dentro de una sola. Vamos a ver. Bueno, el numeral 4. El numeral 4 es la misma situación, porque habla de la separación o abandono voluntario de la casa conyugal o la ausencia inmotivada por más de un año. En el numeral 4 hay tres aristas que podemos utilizar: la separación, el abandono voluntario y la ausencia inmotivada por más de un año. En la separación es bien complicado. Ahí también tienen ustedes que tener mucho cuidado, porque la separación hay que probarla a través de un documento. La idea de que hacen una declaración jurada unilateral donde dice que estuvieron separados de la persona por más de un año y con eso quieren probar la separación. Los juzgados, hay muchas sentencias de la Corte de Constitucionalidad que establecen que no es el medio idóneo para probar una separación. Para que su causal de separación sea declarada con lugar al momento de ustedes probarla, debe de ser a través de una sentencia, de un juicio ordinario de separación, a través de una certificación donde, así como lo vimos, donde se dio la separación y la fijación de la pensión alimenticia, pero en dicho convenio debe estar establecido desde qué día se dio la separación, porque si no, tampoco lo toman como medio de prueba para probar esa causal. Se puede probar con esta escritura pública que homologamos y que inscribimos en el registro de la propiedad, y al momento de que ustedes sean que redacten esa escritura pública, también deben de dejar bien establecido el día desde cuando se dio esa separación. Entonces, la separación, utilizándola como causal de divorcio, sí debe de ser probada documentalmente. Solo de palabra o a través de una declaración unilateral de voluntad, no la van a tomar como medio de prueba y por lo tanto vamos a perder nuestro juicio. Entonces hay que tener cuidado. El abandono voluntario. El abandono voluntario ahorita hace unos años sufrió una reforma que a la larga pues vino a ayudar a muchas personas, porque antes de esta reforma, ese abandono voluntario lo podía solicitar solamente la persona que no había dado motivo a esa causal. Ya con la reforma del 2010, si no estoy mal, si no me equivoco, ahora ya sea la persona que abandonó el hogar o la persona que fue abandonada pueden invocar esta causal del abandono voluntario, y ahí sí se puede probar solo con el dicho, ¿verdad? Más que todo aquí pesa un poquito la declaración de testigos, porque pues se está diciendo, si la persona que abandonó es la que está solicitando, la misma persona entre su escrito va a aceptar que abandonó el hogar y que pues ya no desea continuar con ese vínculo de matrimonio. Entonces no solicitan un documento específico que diga que abandonó el hogar. Entonces, ahí ya van 2 causales. La ausencia inmotivada. La ausencia inmotivada puede ser en el caso de que
la persona se haya ido al extranjero y tal vez no especificó que ya no iba a regresar, o que tal vez solo fue de vacaciones y estando allá le gustó en el extranjero y decidió quedarse. Entonces ahí hay una ausencia inmotivada que podría utilizarse, pero en el caso de la ausencia inmotivada, esta sí debe ser solicitada solo por la persona que no dio, que no se fue, sino que la persona que quedó en el hogar es la única que puede tener este derecho de solicitarla. Solo en el caso del abandono voluntario, esa sí puede ser solicitada por cualquiera de los cónyuges, ¿verdad? El que abandonó o el que quedó en casa. Entonces, ahí también tenemos que tener cuidado porque hay 3 causales en una. Entonces, ya van, ¿qué es? Ya llevamos como 20 y algo, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado en cuál causal es que ustedes van a invocar al momento de celebrar un juicio ordinario. Vamos a ver la otra. Aquí, la numeral 9. El numeral 9, los hábitos de juego o embriaguez, esa es una causal. El uso indebido y constante de estupefacientes es otra causal. Cuando amenazar en causar la ruina a la familia, constituyan un continuo motivo de desaveniencia conyugal. Bueno, aquí hay 2 causales en una, en la numeral 9 también. Todas las que están enumeradas en los 15 causales, a excepción del abandono voluntario, estas solo pueden ser invocadas por la persona que no dio lugar al inconveniente que la ley está estableciendo. Vamos a ver cuál es la otra. Vamos a ver, el numeral 11, la condena de uno de los cónyuges en sentencia firme, dice, por delito contra la propiedad o por cualquier otro delito común que merezca pena mayor de 5 años de prisión. Entonces aquí hay 2 causales en una, porque puede ser que el cónyuge haya sido sentenciado por delitos contra la propiedad, que es menos de 5 años. Si es ese delito, cualquiera de los delitos que tengan que ver contra el patrimonio, puede ser causal de divorcio. O cualquier otro delito, dice, que sea la pena mayor de 5 años, ¿verdad? En el caso de un asesinato, de un homicidio, de tráfico de drogas, que son más de 5 años una sentencia, no importa el delito, la persona que está libre, por decirlo así, que no ha sido sentenciada, puede utilizar esa sentencia como causal de divorcio. Y los jueces, al momento de probarlos con una certificación de esa sentencia, normalmente lleva todo el proceso y dan con lugar una sentencia. Yo llevé un caso así donde pues la señora, que era la que estaba libre y el caballero estaba detenido por portación, tráfico y, o sea, era portación de armas, tráfico y no sé qué otro delito era. Yo no soy penalista, eso no es muy mi ramo, pero pues sí lo pudimos utilizar como causal. Se presentó la certificación donde el caballero había sido sentenciado a 6 años de prisión y perfectamente se fue en juicio ordinario. La persona se allanó a la demanda porque no lo quisieron aceptar en un divorcio voluntario por no trasladarlo al juzgado que diera su consentimiento, pero se allanó a la demanda miren, es un poco complejo porque el juzgado no aceptó el allanamiento del señor, sino que se tuvo que llevar todo el proceso. Se abrió a medio de prueba, se dio el periodo de prueba, se dio las alegatos, se dio la vista, el auto por mejor fallar y al final pues se dio una sentencia favorable a mi clienta en el cual se disolvió el vínculo conyugal por haber sido sentenciado a más de 5 años de prisión. Entonces, y los delitos pero importaron. Lo que pesa en esta clase de causal es el tiempo. Si la persona fue sentenciada a 5 años de prisión con 2 días, nosotros podemos utilizar eso como una causal de divorcio. Entonces, hay 2 causales en una misma. Vamos a ver. En el numeral 12 también hay varias causales dentro de una sola, que es esta enfermedad grave, incurable y contagiosa. Es una, perjudicial a otro cónyuge y a la descendencia. Aquí puede ser una enfermedad grave, una enfermedad incurable y una enfermedad contagiosa. Cualquiera de las 3 podemos utilizarlo como causal separadas. Vamos a ver. En el numeral 13 también, la impotencia absoluta, impotencia relativa para la procreación, son 2 cosas distintas y las podemos utilizar separadas. Siempre que la naturaleza sea incurable y posterior al matrimonio. O sea, esa es la condición para cualquiera de las 2 impotencias, de la absoluta y la relativa.
también hay dos causales. Entonces, ojo con esto de que cuando ustedes invoquen una causal, no las invoquen completas o literalmente como establece el código, porque va a ser muy difícil de probar cada una de los supuestos. Entonces, sí debemos de poner atención a eso. Vamos a ver. Bueno, ahí estamos. Son las que contienen varias aristas dentro de uno. De ahí, pues la mayoría son solo para uno. Bueno, y lo que les decía de quién puede solicitar la separación o el divorcio, lo vamos a encontrar regulado en el artículo 158 y del cual establece el divorcio y la separación solo pueden solicitarse por el cónyuge que no haya dado causa a él, o sea, a la causa, dentro de los 6 meses siguientes al día en que haya llegado a su conocimiento los hechos en que funda la demanda. Si pasa más de los 6 meses de que tuvo conocimiento de cualquiera de las causales, ya no puede solicitar la separación o el divorcio, ¿verdad? Entonces, lo tenemos que tener muy claro. Si pueden subrayar ese plazo, si ya lo tienen subrayado, para que ustedes lo recuerden. ¿Cuáles van a ser los efectos de una separación y de un divorcio? Primero, la liquidación de patrimonio conyugal, que vamos a ver en un momentito. El derecho de alimentos del cónyuge inculpable, en el caso de ser por causal determinada, ¿verdad? La persona que no dio lugar a esto, a la causal, tiene derecho a alimentos. Aquí, al momento de usted comprobar que la otra parte cumplió o hizo esa causal, pierde su derecho de ser alimentado, ya sea hombre o sea mujer, se pierde el derecho de recibir esos alimentos. Y la suspensión o pérdida de la patria potestad cuando sea causal de separación o divorcio y que lleve la petición expresa a la parte interesada. Ahí es un poquito difícil de probar porque hay que encontrar la causal correcta para poder pelear esa patria potestad. Bueno, entonces los efectos de la separación, además de que subsista el vínculo conyugal, era lo que hablábamos, que la mujer podía, en el caso de que el cónyuge o cualquiera de los cónyuges faltara y estuvieran separados, todavía tienen derecho a esa sucesión intestada que haya dejado el otro cónyuge. Esa masa hereditaria que quede al momento de haber una separación todavía se tiene derecho. La mujer continúa con el derecho a usar el apellido del marido también. Caso contrario, en el caso de un divorcio, pues desde el momento que es decretado el divorcio, la mujer pierde ese derecho de utilizar el apellido y obviamente también el derecho de heredar una masa hereditaria que deje la otra parte. Vamos a ver. Bueno, entonces ahora ya que platicamos un poquito sobre las causales, ¿verdad? Ya sabemos que el juicio ordinario en este caso es el juicio donde vamos a ventilar tanto la separación como el divorcio, pues un juicio de conocimiento, ¿verdad? Que porque las dos clases, la separación y el divorcio, no tienen contemplada un procedimiento específico, ¿verdad? Lo vamos a encuadrar con el artículo 96, desde ahí vamos a sacar nuestro trámite del 96 a 108 del Código Procesal Civil y Mercantil y vamos a la llave para poder iniciar cualquiera de estos juicios, pues va a ser siempre nuestro Código Civil del artículo 153 al 172, que nos abarca tanto separación como divorcio, nuestras causales, el tiempo que tienen para invocar causales, quién puede hacer invocación de estas causales, ¿verdad? Entonces lo vamos a ventilar. Juicio ordinario, debemos de cumplir con nuestro artículo 61, 106, 107, que lo vamos a ver más adelante, cuando lleguemos a ver el escrito que vamos a analizar el día de hoy. Bueno, vamos a ver. Con la nulidad del matrimonio, ahí no quiero entrar mucho, ¿verdad? Porque esto se da antes de que el matrimonio se consuma. Tiene su tiempo, tiene su... Y la verdad les digo, en la práctica es muy poco lo que vemos acá. Entonces, solo les voy a dejar aquí la diapositiva y vamos mejor a avanzar porque ya nos va quedando poquito tiempo y como les digo, hoy en nuestra última clase yo necesito terminar lo que está dentro de nuestro programa. Bueno, hablemos un poco de la liquidación del patrimonio conyugal y luego nos vamos ya al memorial. La liquidación del patrimonio conyugal lo vimos que es el primer efecto tanto de la separación como del divorcio, ¿verdad? Para que haya una liquidación de patrimonio conyugal debe existir un vínculo matrimonial.
en el cual se recuerdan que al momento de contraer matrimonio debe de establecerse las capitulaciones matrimoniales que van a regular el régimen económico del matrimonio, ¿verdad? Este régimen económico del matrimonio son aquellos pactos que otorgan los contrayentes en los cuales se establece la forma de cómo se va a administrar el patrimonio entre el matrimonio. En este caso, el patrimonio son bienes muebles, bienes inmuebles que van a estar o que se van a manejar dentro del matrimonio. ¿Se recuerdan que estas capitulaciones matrimoniales o estos regímenes económicos está la comunidad absoluta, la separación absoluta, comunidad de gananciales y el régimen mixto que establece la doctrina? Vamos a ver un poquito. La comunidad absoluta, ya sabemos que son todos los bienes que están antes del matrimonio, que los cónyuges tienen antes del matrimonio y durante el matrimonio son dueños por mitad. Al momento de dar una liquidación del patrimonio conyugal en un divorcio o en una separación, estos se van a dividir a la mitad, ¿verdad? Sean antes del matrimonio, hayan sido comprados o obtenidos antes del matrimonio o dentro del matrimonio. Cuando hay una separación absoluta no hacemos mucha referencia porque ustedes recuerdan que la separación absoluta, los bienes de cada cónyuge siguen en ese camino, ¿verdad? No hay ningún patrimonio conyugal que inicien dentro del matrimonio. Cada quien conserva la propiedad de lo que ya tenía y de lo que compre dentro del matrimonio. Entonces, cuando se da la liquidación del patrimonio conyugal dentro de un divorcio o solamente como juicio ordinario separado, cuando hay separación absoluta, pues no se puede, no procede porque ahí cada quien conserva su propiedad. En el caso de comunidad de gananciales, pues lo que ya haya antes también se hace suyo por mitad al disolverse el patrimonio conyugal y lo que se adquirió dentro del matrimonio también, ¿verdad? Parte de los frutos y todo lo demás que ustedes ya saben. ¿Cuál es el objeto de la liquidación del patrimonio conyugal? Es esa separación legal de los bienes de los esposos para que cada quien se lleve, por decirlo así, la parte que le corresponde por ley de esos bienes, tanto bienes muebles como inmuebles. Y lo vamos a encontrar regulado en el artículo 139, 140, 142 de nuestro Código Civil. Bueno, entonces voy a dejarles de compartir las diapositivas y les voy a compartir el memorial para que nosotros lo podamos ver. Porque el tiempo nos apremia. Vamos a ver. Bueno, entonces, como siempre, se los voy a hacer llegar para que ustedes lo tengan. Este memorial yo lo tomé también del prontuario que la compañera, que es la encargada de administrar Telegram, me hizo llegar. Entonces, por ahí lo tienen ustedes también. Bueno, entonces, es un divorcio por causal determinada. Siempre vamos a identificar a las partes, ¿verdad? Recordemos siempre los 5 datos que debemos de colocar al individualizar a la persona que comparece, bajo el auxilio de quién, lugar para recibir notificaciones, juicio ordinario de divorcio por causal determinada a través de la vía ordinaria. Debemos de colocar en contra de quién y dónde le vamos a notificar. En los hechos, vamos a los hechos de una vez. En los hechos, pues sabemos, es un juicio de conocimiento, los jueces no saben nada, entonces nosotros tenemos que hacer una relación de hechos desde el inicio, ¿verdad? Haciéndole la anotación al juez que contrajeron matrimonio, cuándo contrajeron matrimonio, en qué lugar se contrajo matrimonio, en dónde constituyeron su hogar conyugal para efectos de la jurisdicción que tenga el juzgado de conocer el proceso. Se le hace el conocimiento y el régimen, se le hace saber también el régimen que adoptaron. En este caso, las personas adoptaron el de comunidad de gananciales. Ellos establecieron aquí que durante el tiempo que convivieron no adquirieron ni aportaron bienes. Aquí hay un problema. Aquí debemos de hacer nosotros referencia que no aportaron ni adquirieron bienes muebles ni inmuebles. Porque, pues, acuérdense que hay una clasificación de bienes, ¿verdad? Entonces, debemos de colocar que no se adquirió bienes muebles ni inmuebles. En el caso de que sí hayan adquirido, entonces sí tienen que hacer referencia que se adoptó el régimen de comunidad de gananciales y que durante el matrimonio se adquirieron y tienen que describir cada bien
en el caso de ser bienes inmuebles, finca, folio, libro, departamento, dónde está inscrito, en dónde queda y con qué acreditan esa propiedad sobre el bien inmueble. Si son bienes muebles, deben de colocar una descripción de qué bien es, de qué bien mueble se trata y justipreciar ese bien inmueble para efectos de que el juez sepa cómo es que se va a dividir o cómo se va a liquidar ese patrimonio conyugal. Bueno, continuemos. Se establece de que convivieron, en la cual nos separamos de forma voluntaria. Aquí viene el primer problema que yo veo. Bueno, se separaron de forma voluntaria. ¿Cómo vamos a aprobar esa voluntariedad de las partes? ¿Verdad? Eso es lo que vamos a ver en este memorial. Dice, sin embargo, hicimos constar nuestra separación hasta el día 6 de febrero del año 2008. Dice, de conformidad con el testimonio de la escritura pública, aquí está. Identificada con el número 1 de fecha 6 de febrero del 2008, autorizada por la notaria, está el nombre de la notaria, que conviene convenio de separación y alimentos. ¿Se recuerdan ustedes que vimos en estas escrituras públicas que había que homologarla? Y pues aquí no han hecho referencia a esa homologación, ni que fue inscrita en el Registro Nacional de las Personas. Entonces, aunque esté hecha en escritura pública, no se llevó a cabo, por lo que yo logro leer, todo el trámite completo para que este testimonio, esta escritura pública sirva de medio de prueba para ubicar esta causal, ¿verdad? Aquí pues debería de haber o debería de establecerse que pues fue debidamente homologada ante el juez de primera instancia de familia del municipio del departamento de Cobán en tal fecha y fue inscrita en el Registro Nacional de las Personas en tal fecha, tal como lo demostramos con la constancia, ¿verdad? Porque el RENAP da constancia de cuando se inscribe esta clase de convenios de separación y alimentos y bien detallado. Porque aquí ustedes le están diciendo al juez, sí, se usa una escritura pública donde se convino, pero la ley establece qué es lo que hay que hacer con ese testimonio, esa escritura pública. Y si no lo hicieron, no es prueba idónea para probar la causal, que por aquí estoy leyendo, que es la que están invocando. Entonces, actualmente llevamos 8 años de vivir separados, toda vez que al momento que nos separamos ya no hemos tenido bien común y que obviamente ya no estamos cumpliendo con los fines legales establecidos para la institución del matrimonio. Solicito mi divorcio argumentando como la causa la separación voluntaria por más de 1 año. Aquí está el asunto. La causal está perfecta. El documento con el que queremos probar esa causal no es el idóneo. No es el idóneo porque el juez ve, no le especificaron ustedes. Puede ser que esa escritura haya sido homologada y haya sido inscrita, pero si ustedes no se lo hicieron ver al juez, el juez va a decir, a mí aquí no me están probando nada. Ese documento no es el idóneo para probar esa causal. Entonces tienen ustedes que tener cuidado, ¿verdad? Si a ustedes les presentan al momento de hacer un escrito, les presentan una escritura de estas, ustedes tienen que ver que hayan terminado el proceso de homologación y de inscripción en el registro. Si en caso lleva aparejado los alimentos. Si no lleva alimentos, el documento les puede servir, pero si fue en escritura pública y las partes comparecieron ambas, no puede ser unilateral. Entonces, ojo, con eso tienen que tener cuidado. Si la escritura habla de alimentos, obligatoriamente homologada e inscrita en el Registro Nacional de las Personas para que pueda ser un título idóneo para poder probar dicha causal. Continuemos. Entonces, aquí ya encontramos algo que, pues, nos va a dar un poquito de problema si nosotros presentáramos nuestro memorial de esta manera. Bueno, el fundamento de derecho, ¿verdad? Que el matrimonio se modifica por la separación, se disuelve por el divorcio, invocamos la causal y los medios de prueba. Aquí viene. Vamos a ver si de repente en los medios de prueba está nuestra salvación de que no nos rechacen nuestro memorial. Documentos. Dice certificación del acta de mi matrimonio con la señora, extendida por el registro civil, Registro Nacional de las Personas de San Pedro Carchá. Aquí para empezar, se recuerdan ustedes que debemos individualizar correctamente los documentos, ¿verdad? Entonces, cuando llegue a sus manos este memorial, ustedes lo van a componer, si ustedes lo van a utilizar, lo quieren utilizar para su vida práctica ya, colocándole pues todo lo que vimos en nuestros memoriales anteriores. La certificación de la partida de nacimiento de nuestra hija, está el nombre extendido por el registro civil de las personas, Este también hay que individualizarlo correctamente, se recuerda.
Testimonio, dice, la escritura pública identificada con el número 1 de fecha 6 de febrero del año 2008, autorizada por la notaria, que contiene convenio de separación y unificación de alimentos. Tampoco. Entonces, ese testimonio no fue homologado. No fue ni homologado ni inscrito en el registro y por lo tanto considero que un juez nos va a declarar sin lugar nuestra demanda. Entonces tienen que tener ustedes mucho cuidado al momento de presentar esta clase de documentos para probar la causal. Aquí, aunque ustedes pidan testigos, aunque pidan declaración de parte, esos medios de prueba no pesan tanto como probar la causal. ¿Con qué ustedes van a probar la causal? Y en el caso de la separación, aquí la prueba reina es ya sea el testimonio, pero en el caso que ya sabemos, homologado, inscrito o una sentencia de un juicio ordinario de separación. Es lo único que va a probar una causal de separación. Entonces, para que ustedes tengan cuidado. La declaración de parte y las presunciones legales y humanas que hablamos de que nunca nos deben de faltar en nuestros escritos. Peticiones, que con la presente demanda y documentos adjuntos inicie la formación del expediente respectivo. Estamos bien. Que se admita para su trámite en juicio ordinario la presente demanda de divorcio por causa determinada, que se tenga por conferida la dirección, que se tenga lugar para recibir notificaciones, que se tenga por ofrecido los medios de prueba, estamos bien, que se notifique esta demanda y su resolución a la demandada, y se reciba la declaración de parte en forma personal, no por medio apoderado. Que se emplace el demandado por plazo de 9 días, ya sabemos que es el plazo del emplazamiento, para que la persona conteste, haga valer sus excepciones, se allane o tome una actitud frente al proceso. Aquí, una vez se hace ver que si no comparece entre los 9 días, se va a seguir el juicio en rebeldía de la otra parte, continúa todo el proceso, pero la otra parte, en cualquier parte del proceso, ya sabemos que puede retomar el juicio. Miren, a mí me pasó y se los comento así como para que ustedes lo sepan. Se dio un juicio ordinario, yo era la parte demandante, la parte demandante. La parte demandada compareció. Aquí en esta clase de juicios también se me olvidó decirles que aquí siempre se agota la junta conciliatoria que establece la ley de tribunales de familia. Aunque sea un juicio ordinario, siempre nos fijan una audiencia conciliatoria para ver si las partes llegan a un acuerdo o no se separan porque vuelven a tener vida en común o definitivamente llegan a un acuerdo con todos lo que se ve en el proyecto de convenio de divorcio y se divorcian de una vez. Se vuelve voluntario en ese momento. La parte demandada compareció a la junta conciliatoria, pero no contestó, no se apersonaron, solo se apersonaron a la junta conciliatoria, pero en el periodo de emplazamiento, que es cosa distinta a esa junta conciliatoria, no tomaron ninguna actitud. Entonces se llegó a la conciliación, la persona estaba de acuerdo en divorciarse, pero no estaba de acuerdo en cuanto a la pensión alimenticia. Entonces se llevó a cabo la junta conciliatoria, como no hubo, el juez ordenó que el juicio continuara. Ellas estaban dentro del plazo de los 9 días para tomar una actitud. Yo no sé si fue desconocimiento de la otra parte o asumieron de que solo con el hecho de llegar a la junta conciliatoria no había que presentar memorial tomando una actitud. El chiste es que pasaron 9 días y pues aquí hay que sacar provecho del conocimiento que nosotros tenemos. Pues no quedó más que pedir la rebeldía de la señora, ¿verdad? Y el juez declaró la rebeldía a pesar de que había llegado a la junta conciliatoria. Entonces tengan mucho ojo con eso también cuando les toque del otro lado defender un juicio ordinario por causal determinada. No solo el hecho de llegar a la junta conciliatoria y apersonarse a esa junta ya los tiene dentro de un proceso, ¿no? Hay que contestar la demanda y tomar una actitud dentro de esos 9 días del emplazamiento. Si la conciliación, esa fase conciliatoria se da dentro de esos 9 días, inmediatamente, consejo que les doy mejor de una vez, en ese momento ustedes presentan su contestación con sus excepciones o se allanan definitivamente o ya toman la actitud que ustedes consideren convenientes. Pero entonces, eso son cositas que se dan en la práctica que muchas veces se desconocen y la ley no lo dice. Entonces, ustedes lo deben de saber. Bueno, entonces, oportunamente se abre el juicio, ¿verdad? Por el plazo de los 30 días comunes, que las pruebas ofrecidas que sean con citación de la parte contraria, ¿verdad? Aquí en las de sentencia, vamos a terminar, repito, me voy a robar un par de minutos de ustedes. El fin que se ve aquí es de que se dé disuelto el vínculo. Lo único que yo veo en este escrito, que tal vez ustedes lo tienen que mejorar en su momento, es que no hacen referencia a cuánto va a ser la pensión que va a quedar fijada para bueno, se supone que ya quedó en el testimonio, ¿verdad?
pero visitas, aquí no hay visitas de menor, no se hizo referencia, puede ser que haya quedado en el testimonio, pero ustedes lo deben de aclarar perfectamente. Entonces, lo voy a guardar, yo se los voy a hacer llegar en un momentito, no se me vayan a desconectar porque necesito ver la asistencia. Solo les voy a dejar de compartir esto un momentito. Solo necesito ver cómo va mi asistencia y pues darles las gracias por haber estado estas 16 sesiones con mi persona. Espero que haya sido del agrado de ustedes, haber obtenido un poquito de conocimiento que pues yo tengo de la materia. Les deseo muchos éxitos en sus próximos finales, que el próximo semestre ustedes ya están a punto de llegar a esa meta que han venido sembrando desde hace 4 años y medio. Pues espero que no tuvimos la oportunidad de conocernos directamente, ¿verdad? Pero si nos vemos, ustedes me ven a mí en la calle, porque yo a ustedes ni idea, ¿verdad? Quién está del otro lado escuchándome. Pero si ustedes me ven y pues me reconocen, pues me saludan y me dicen, mire, usted me dio clases, ¿verdad? Entonces va a ser un honor y un gusto poderlo saludar. Pues estoy a sus órdenes. El otro semestre, pues no sé qué pues, de disposición tomarán las autoridades de la universidad en cuanto a cursos. Si tengo la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes, pues va a ser un honor seguir compartiendo pues el poco conocimiento que uno ha tenido, y si no, pues espero que lo que hayamos visto en estas 16 semanas haya sido de productividad para ustedes, ¿verdad? Entonces, de verdad les deseo éxitos en su carrera y pues allá afuera los espero, ¿verdad? Entonces, pues pasen un excelente fin de semana, muy buena tarde y pues quedo siempre a sus órdenes. Cuídense mucho.